de arte. Hablemos del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. Pues ahora vamos a hablar sobre una de las actividades también que son importantes de el desarrollo artístico y cultural de nuestro país, y es que con el propósito de examinar la construcción de la imagen, la relación entre objeto y mirada y la persistencia de las cosas en la vida cotidiana, el artista Víctor Sánchez Villarreal presenta en la galería The Black Piglet la muestra individual Consideraciones objetuales, una exposición que reúne sus obras recientes y piezas clave de diversas series que ha desarrollado a lo largo de más de una década. Y para platicarnos acerca de su propuesta, saludamos con mucho gusto a Víctor Sánchez a través de una videollamada. Víctor, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar este espacio para hablar de consideraciones objetuales. No son conceptuales, son objetuales. ¿Qué cambio, cómo cambia una mirada desde esta perspectiva, Víctor? Justamente el título de la exposición tiene que ver con el sentido etimológico de la palabra considerar, que si analizamos la palabra con significa con en relación a y sidera estrellas, ¿no? Y viene de esta creencia en la época de los romanos de pensar que lo que ocurría en la tierra se reflejaba en el cielo. Entonces, la situación es que cuando supe el significado etimológico de la palabra considerar, me encantó esta relación entre las cosas. Es decir, que lo que ocurre en un lado no está desligado de lo que ocurre en otro. Entonces, justamente la exposición reúne obra de 3 proyectos, donde el hilo común entre ellos es el objeto. Entonces, de alguna manera, mi práctica como pintor ha sido un desarrollo del género de la naturaleza muerto del bodegón, pero desde un lenguaje y desde una perspectiva contemporánea. Entonces, y parte del hecho de que no sabemos aproximarnos a los objetos. Generalmente los utilizamos, les ponemos un nombre, pero no nos relacionamos con ellos, no dejamos que el objeto se torne cosa, digamos. Estoy ahí tomando esta distinción que ha sido desarrollada por muchos pensadores y filósofos y teóricos de la imagen entre objeto y cosa, ¿no? El objeto es aquello que manipulamos todos los días, aquello que nos es útil, y la cosa es cuando consideramos, es decir, le prestamos atención, nos quitamos de esa mirada, consideramos al objeto por sí mismo. Cuando consideramos un objeto por sí mismo, se torna cosa, se vuelve diferente, ya no estamos acostumbrados a él. Y un poco los 3 proyectos que reunimos en la exposición, cada uno a su manera, tratan de abordar al objeto en tanto cosa, en tanto una entidad con vida, agencia y ser propio, me atrevería a decir, a través de diferentes estrategias. Esto que acabas de señalar sin duda es muy importante porque además igual se podría agregar un sujeto, un propósito adicional, Víctor, que es objeto, cosa y presencia artística también, porque muchas veces solamente manipulamos, algunas veces le damos cierto valor como cosa, una cosa que nos sirve para servirnos agua, para cualquier otro asunto, pero no nos fijamos lo que hay detrás, el proceso que hay detrás de estos mismos objetos, cosas, ¿no? Y de hecho yo creo que voy a platicarles brevemente que yo tuve mis años formativos en un momento donde la pintura era considerada como una práctica obsoleta. Un poco cada uno de estos proyectos tuvo que responder a esa objeción, ¿no? Si un entorno de arte contemporáneo donde estaba de moda el neoconceptualismo me decía que mi práctica como pintor era obsoleta, había que hacer una respuesta a esta objeción. Y de alguna manera cada uno de estos proyectos fue una respuesta a esa objeción, y es muy importante lo que acabas de señalar porque creo que la pintura, cuando se entiende la pintura como una manera detenida de observación,
O sea, no basta reproducir el aspecto de una cosa, sino que es una práctica detenida de observación. Ocurren cosas, ocurren situaciones a la hora de observar un objeto donde ya no nos relacionamos con él en esta utilidad o en esta instrumentalidad cotidiana, sino que accedemos a ese ser que tiene, a esa presencia que tiene. Y es algo que han señalado muchos filósofos, desde Heidegger hasta Derrida, ¿no? En el libro este famoso de La verdad en pintura. Entonces, un poco la pintura, como cuando la entendemos así, obviamente, es como una posibilidad de hacer una hendidura en nuestros parámetros culturales y en nuestros hábitos perceptivos para acceder a esa realidad de la cosa en sí, digamos. Y claro que es importante el sujeto, ¿no? O sea, en este caso el pintor tiene la capacidad de mirar diferente. Y no solo estamos hablando de la pintura como tal, como señalabas hace unos minutos, Víctor, sino el bodegón. También pareciera ya una técnica en desuso, una práctica en desuso y que contigo se revitaliza en este caso. Sí, de hecho, hay muchos prejuicios en cuanto al bodegón como género, ¿no? En la academia era un género menor, estaba por encima de él el retrato, el paisaje y sobre todo la escena. Pero creo que en la mirada de algunos pintores, si analizamos la historia del arte un poco como a contrapelo, como decía Walter Benjamin, creo que podemos ver que es género menor en la mirada de algunos y en la práctica de algunos pintores ha sido un común laboratorio de investigación de qué son las cosas. Que me atrevería a decir que la pintura puede ser una ontología pintada. Si vemos la pintura de Fantin Latour, de Giorgio Morandi, de George Braque y de una larga tradición que habría que ir desmenuzando, vemos que en la mirada de todos estos pintores y en los cuadros de estos pintores está dicho está consignado ese interés por las cosas, por saber qué son los objetos más allá de nuestras convenciones sociales y de su utilidad práctica. Y bueno, sí, los proyectos que reunimos sí son tres estrategias distintas para actualizar ese género del bodegón. Brevemente diré que uno de los proyectos se llama Inventario, donde consiste en pintar objetos a escala 1:1 sobre el soporte silueteado, de tal manera que yo tengo la imagen de una licuadora, la pintura de una licuadora, pero cuya forma, el soporte, coincide con la forma y el tamaño de una licuadora. Es como hacer del objeto un doble de la pintura, el doble plano de un objeto. Y otro proyecto, que es el que está en curso y que cuenta con el apoyo del Sistema Creación, que antes era el FONCA, es proyectar la sombra de objetos sobre los cuadros. Es decir, yo no pinto objetos, sino pinto la marca o huella que dejan al interferir en el paso de la luz. Pongo un objeto sobre o enfrente del soporte y trazo sus sombras. Y esto un poco es hablar de la elusividad de las cosas, cómo su realidad última nos elude todo el tiempo. Y por otro lado es regresar a la pintura a su origen tanto mitológico como antropológico, ¿no? Que sabemos la historia de Plinio el Viejo, que relata que la muchacha corintia inventó la pintura al registrar la sombra de su ser amado que se iba a la guerra, por un lado. Ese es el origen mitológico, digamos. Pero antropológicamente también está estudiado que las primeras pinturas son huellas, ¿no? Huellas de manos, huellas del propio agente creador, digamos. Pues sin duda es una buena mirada hacia no el pasado, sino el presente de la pintura a través de esta perspectiva que nos ofrece Víctor Sánchez Villarreal con su exposición Consideraciones Objetuales. Hay que recordar que se presenta en la galería de Black Piglet, que se encuentra en Tehuantepec 223 en la colonia Roma, ¿no es así, Víctor? Sí, exactamente. Estará en exhibición hasta el 6 de diciembre y este miércoles aprovecho para invitarlos a que mañana tenemos un conversatorio en conjunto con la Galería Salón Silicón y vamos a platicar a dos artistas que estamos exponiendo simultáneamente con la moderación del curador Irving Domínguez y que gustan acompañarnos es mañana a las 7 en esa dirección y el sábado tenemos una visita guiada a las 12.
Perfecto, esto es Tehuantepec 223 en la colonia Roma. Víctor Sánchez Villarreal, muchas gracias por estos minutos, que estés muy bien.